El estrés hídrico en la península ibérica es algo bastante común por las características climáticas y por donde nos encontramos. ¿Cómo podemos hacer frente a tanta demanda de agua? Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez. Buenas, soy Juan María Arenas. Y yo, Enoc Martínez. Y este podcast cuenta con el patrocinio de GeoInnova, Profesionales expertos en territorio y medio ambiente, que puedes encontrar en www.geoinnova.org. Hoy, en el programa 112 del martes 5 de octubre, hablamos sobre agua regenerada. Pero antes, Enoc, ¿qué tal tu semana? Pues no tengo ni idea, Juan. Ya estamos otra vez grabando con un montón de antelación y vete tú a saber qué he hecho yo la semana de antes del 5 de octubre. Yo qué sé. Lo he visto ahí en la nota del programa en vacío, digo, algo me va a sorprender. No tengo ni idea de lo que voy a hacer, pero algo seguro relacionado con podcast, ya te digo yo que sí. Seguro, ¿no? ¿Y tú qué vas a hacer? Pues yo, estamos hablando con tiempo, pero tengo varias webs que tengo que hacerles cambios, varias webs de los clientes, pues a Fundación FIRE, a Diario Área, de los clientes que de vez en cuando me van pidiendo cositas, y tengo que hacer varios, y lo tengo que hacer antes de irnos al congreso de la AET, o sea que, por narices, va a ser eso, y casi seguro que también con la web de Oikos MSP. Casi seguro que va a estar con eso liado. Y si no he estado con eso, malo, porque es que hemos tenido algún problema en alguna web y no he podido dedicarme a lo que tenía que estar dedicándome, que eran esas tres cositas. Efectivamente. Bueno, ¿vamos ya con el invitado? Venga, preséntanos a quién tenemos hoy. Pues hoy tenemos con nosotros a Marina Arnaldos, que es experta en innovación en el sector del agua y el medio ambiente, directora de crecimiento y soluciones de Zetaqua y PhD en tecnologías del tratamiento de aguas. Muy buena, Marina, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Encantada de estar Marina. aquí. PhD o doctora, ¿no? Porque Doctora. Digo, a ver si, claro. En Estados Unidos es que es Doctor in Philosophy. Claro, por es eso es el PhD. PH. Sí. Yo también soy PhD, pero que suena... Yo también es PhD, pero está. De hecho me ha Tú dicho lo sabes. PhD en vez de PhD. Te hubiera dicho PhD en tecnología. PH3, ¿no? Doctora en tecnología de tratamiento de aguas. Y lo demás bien, ¿no? El carguito este de directora de crecimiento y soluciones de Zetaqua está bien dicho. Está muy bien. Vale. Está muy bien. Son carguitos de estos Y que mi tengo. apellido también muy bien pronunciado, así que todo genial. ¿Cómo va a pronunciar mal uno de Albacete un apellido de una murciana, no? Exacto. Bueno, ¿no? ¿Vamos con el empleo? Venga, mete la musiquilla. Bueno, ya sabéis que antes de meternos en harina, de meternos en los temas, Enoc Martínez, director de la web www.trabajaenmedioambiente.com, el portal de búsqueda de empleo y para poner empleo, referencia en el sector del medio ambiente, nos trae un consejo de empleo, ¿no? ¿Qué consejito nos traes hoy? Pues hoy traigo un consejillo que me acuerdo que se lo di a un chico que estuve haciendo la consultoría, que es para el tema del currículum. Pero yo voy a decir mi experiencia y cómo lo hago yo. Para esto hay 1000 soluciones, 1000 formas. Hay gente que hace formaciones solo de temas de currículum, así que cada uno que elija y ya está. Yo explico lo que a mí me ha funcionado. Yo lo que hago y lo que llevo haciendo es que tengo un currículum con absolutamente todo. Todo. O sea, por curso chiquitito que sea, por empresa o trabajo que haya hecho durante 3 meses o durante 2 semanas. Lo tengo absolutamente todo puesto. Yo no sé cuántas páginas es eso. Una burrada de páginas. Y lo que hago es que cuando tengo que mandar un currículum, me voy a ese currículum original o madre y voy recortando, ¿vale? Voy quitando lo que sobra. Pero no tiene por qué ser lo más obvio, porque a veces también hay, titulaciones o experiencia que tienes que aunque no sea directamente relacionada, puede darte puntos extra, pues porque, porque la empresa se dedique a un determinado sector y aunque tu puesto no vaya a ser relacionado con eso, pues tengas algo de conocimientos o hay mil circunstancias que se pueden dar. Así que lo que hago es ir cogiendo ese madre, voy quitando, limpiando y me queda el currículum que le quiero mandar a esa empresa.
Yo es el truco que hago para cuando me piden un currículum, cuando tengo que mandarlo, es lo que hago. Pues bien. Nos quedamos con el consejo, ¿no? Hay gente que ahora está con los currículum estos hiper cortitos de 4 cosas, 4 ideas. Y hace poco en el Conservío hablaba con una bióloga recién terminada la carrera y yo les decía, joder, o sea, toda esta experiencia de cursos de mierda que habéis hecho, de cursos de 2 semanas, de no sé qué, ponerlos, que es que igual son útiles. Y una me decía, joder, yo hice un curso de sanitarios, de cómo tratar productos estos sanitarios. Dice, y es que eso me hizo entrar en una empresa, hacer no sé qué, y ya voy que me van a contratar para un año ahí en esa empresa para hacer cosas ya de bióloga. O sea, y fue por la tontería de que tenía un curso que no necesita ni la ESO para hacerlo. O sea, que sí, que yo Nunca soy se partidario sabe. también de que las cosas queden claras en los currículums más que... Cuando nos mandan a nosotros yo prefiero detalladitos que cutres. Sí, Y y yo cortos. prefiero 2 hojas que una hoja. Yo también. Pero bueno, digo cuando los recibo, ¿eh? Cuando los mando, no me mando mucho, pero cuando los recibo los prefiero un poquito más largos. Yo también, sí. Bueno, no, la pregunta a Marina, venga. Bueno, Marina, la pregunta que le hacemos a todos los invitados. Cuando eras pequeña, ¿qué era lo que querías ser de mayor y cómo has llegado a ser PhD en tecnologías de tratamiento de aguas? Pues vamos a ver, yo estaba pensando y yo creo que lo único que yo realmente tenía claro cuando era pequeña era que yo era de ciencias, ¿vale? Y esto era muy evidente para mí por comparación con mi familia, que son todos muy de letras. Es decir, yo veía aquello en las conversaciones y decía, yo aquí no pego, de verdad, o sea, yo no soy de aquí. A mí me han recogido con una cesta, ¿sabes? O un día llegué, pero claro, muchísimas Ostras. palabras como aquello, la gente tomándose el turno para hablar, y yo lo único que quería era que me lo esquematizaran todo, que me lo pusieran en bullet points y me cuantificaran alguna cosa, ¿sabes? Y así estaría yo feliz, ¿no? Y entonces, bueno, a nivel de ya elegir la carrera y todo lo demás, la verdad es que me acuerdo que, y esto es una anécdota que he contado muchas veces y ya parece irreal, pero es que es así. Hicimos solamente una visita con el instituto y fue a la Politécnica de Valencia. Y entonces había como muchas charlas de carreras y tal, y la primera era ingeniería industrial. Y entonces pues yo me senté ahí con un amigo mío de clase, escuchamos ingeniería industrial. Evidentemente el tío que venía a venderte la ingeniería industrial dijo lo maravilloso que era la ingeniería industrial. Yo pensé, hombre, pues está muy bien, oye, no vamos a seguir con las charlas estas, que vamos a perder el tiempo, ¿sabes? Y entonces cogimos, nos fuimos de las charlas y nos fuimos a tomar unos pinchos ahí al bar que había en la universidad. Y así elegimos las 2 carreras, acabamos en industriales y, bueno, y ya conocíamos el sitio de los pinchos, así que eso que nos llevábamos. La mejor experiencia para el primer día es que, a ver, lo que necesitabas saber. A ver, la primera impresión siempre es la importante. Si la primera impresión fue buena, pues ¿para qué Claro, vas a estar complicándote? imagínate, ¿no? Hubiera podido ser telecomunicaciones y yo no estaría aquí hoy, ¿no? Estaría por ahí en algún sitio. Pero bueno, y luego ya pues hice la carrera y tal, cómo acabé en el agua ya es una historia así más complicada. Me pasó lo mismo cuando nos íbamos a ir de Erasmus, todo el mundo se iba a Italia, no sé qué, por Europa, yo pensé que yo me quería ir como más lejos, pero no era un tema de cuál es el programa que es mejor para mí, porque me va a orientar hacia lo que yo quiero hacer. No, fue a ver qué sitios me suenan interesantes, ¿sabes? O sea, me suenan como que yo iría. Y entonces puse Chicago el primero y segundo puse como Melbourne, o sea, Australia. Sí, sí, sí. Y el tercero puse, ya ni me acuerdo. Y me dieron la beca para irme a Chicago, que también, hijo, me podía haber acabado en Melbourne con la tontería esta. A todo esto, yo no sabía ni dónde estaba Chicago, es que no lo había mirado en el mapa. Yo era como lo de Michael Jordan y tal. O sea, toda mi carrera ha sido decisiones de este tipo hasta cierto nivel. Y entonces, bueno, me fui allí para hacer el máster y ahí conocí el que fue luego mi director de tesis, que era un tío así como muy inspirador. Él estaba trabajando en agua y ahí sí que ya me encantó. O sea, lo que Te hice en flechó el... ahí, ¿no? Sí, sí, fue un flechazo total. Además con el tío, ¿eh? También, o sea, era un tío así indio y tal, todo el rato hablando en metáforas y todo era así como muy místico. Y entonces, pues nada, yo pues para adelante. Y yo no quería hacer el doctorado porque yo me veía en empresa, o sea, yo ya quería trabajar, quería moverme, hacer algo.
Pero él me dijo una de estas cosas de Marina, tú tienes que hacer esto porque este es el momento, porque no lo harás, porque estás en la mejor, no sé qué. Y pensé, pues mira, hijo, si has gastado la energía para decirme todo esto, pues yo lo hago. Y, y entonces hice Que las hice el decisiones doctorado. en mi vida han sido tomadas justo antes de tomarme un pincho. Has gastado 15 minutos para Exacto. algo, ya, Todas, para adelante. todas muy viscerales, sí. Y, y después de eso, pues nada, volví a España con un contrato Marie Curie, que es para investigadores que han estado fuera de España o que sean directamente fuera de España, de un Estado miembro, digamos, y entonces pues te traen durante un periodo X de tiempo. Normalmente es como, en este caso era como un consorcio de empresas y universidades y tal, y a mí me contrataron desde una de las empresas del consorcio y ahí empecé mi carrera en la IDI, digamos, en aguas desde el punto de vista del sector privado, o sea, la empresa. Qué bueno. Y hasta entonces he ido, bueno, siguiendo como me gusta mucho, a veces demasiado, me gusta demasiado mi trabajo. ¿Os acordáis esto de Michael Scott, el de la serie esta, el de The Office, cuando le están entrevistando para no sé qué puesto, dice, ¿cuáles son tus debilidades? Y dice que me gusta, que soy demasiado responsable, trabajo demasiadas horas, que ha sonado un poco a eso, ¿sabes? Pero es verdad, a veces ya me lío mucho. Pero bueno, me gusta mucho, entonces pues ya... Pues para adelante, claro. ¿Tú eres? Lo siento porque no es una historia de roadmap. No, está genial, hombre. ¿Sabes? No. Es que a mí me encanta porque la idea de esto es que la gente que nos está escuchando se lleve una idea de cómo la gente llega a los sitios donde está. Y además, joder, no lo decía fuera de micro, en las consultorías que hace NOC, varias personas, ¿no? le han hablado de ti y en varios círculos hemos escuchado hablar de ti. O sea, estarán como, bueno. Sí, es verdad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo estoy aquí por casualidades de la vida y por azar. O sea, porque la primera charla era en género tal y porque puse Chicago porque me sonaba lejos. O sea... Sí que puedo sacar como una especie, si puedo sacar una especie de moraleja de esto, si hay alguien que piensa que, oye, la trayectoria de esta chica X, sí que hay una cosa que es que yo decía que las decisiones eran viscerales, pero que las decisiones viscerales también están basadas en algo. Es que hay algo de ahí que te atrae, ¿sabes? Es decir, hay una motivación intrínseca que tú ves en eso que dices, oye, mira, yo no me he parado a pensar qué sueldo voy a tener ni que no sé qué, pero a mí esto me atrae. O sea, no lo voy a pensar más, me voy un poco con lo que me dice mi intuición. Y yo siempre lo he hecho así. O sea, yo cuando vi, por ejemplo, lo de la Marie Curie, yo dije, esto es mío, me da igual, voy a liar la parda, ¿sabes? Y ya está. De no querer hacer una tesis a terminar volviendo a España con una Marie Curie, ¿eh? Es un pasito, ¿eh? Es un salto grande. Sí, la verdad que sí. Sí, pero es muy típico, yo esto lo digo muchas veces, cuando tienes que tomar una decisión y estás entre dos opciones, no hay cosa que mejor que tirar una moneda. Antes de que caiga la moneda, ya has tomado la decisión. Porque ya sabes, ya le has dado valor a cada uno de los dos y ya sabes cuál te va a fastidiar si sale. Sí. Entonces ya da igual lo que salga la moneda, tú la decisión ya la has tomado. Así que, oye, a veces es una buena forma de tomar decisiones, está muy bien. Yo sí, yo coincido. Bueno, ¿vamos ya con el tema? Venga, vamos con las aguas regeneradas. A ver, querido oyente, ¿te beberías un vaso de agua totalmente potable y con buen sabor, sabiendo que ha salido directamente de una depuradora de aguas residuales? Yo, dependiendo de la sed que tenga, sí, pero si me lo das ahora mismo, que tengo un vaso de agua que no sé de dónde ha salido, casi que me bebo este. ¿Y tú, Enoch, qué harías? Pues yo es muy probable que la segunda vez lo mirara un poco raro así y tal, pero seguro que luego me olvidaba y ya, venga, ya, me da absolutamente igual, pa'lante. Bueno, y Marina, ¿y tú? Yo no solamente es que lo haría, es que lo he hecho. O sea, que... sí, de mi tiempo en planta fue duro. No, hubo varios días que... No,
Aparte, muchas veces de forma totalmente inconsciente, porque yo qué sé, estás ahí arreglando cualquier cosa y de repente te da un y has tragado como, además prácticamente sin tratar y mira, aquí estoy, ¿eh? O sea, estoy bien. Yo os digo que no es para tanto. Así que, no, yo sí, ¿eh? Yo sí, yo siempre lo he dicho. Y lo digo siempre, ¿eh? En mi trabajo y tal, y donde... Yo digo, si tiene que haber un experimento social y vamos a hacer aquí como una especie de sandbox regulatorio en el que se empieza a explorar si esto es algo que se puede hacer porque hemos vivido la hecatombe o lo que sea, yo voluntaria, o sea, a mí que me llamen y yo pues me pongo a beber aguas regeneradas. Eso lo tengo claro. Genial. Ué. Bueno, cuéntanos entonces, ya que ahora saca el palabrejo, aguas regeneradas. ¿Qué son las aguas regeneradas? Muy bien, pues un poquito para dar la visión un poco más general para los oyentes que a lo mejor no estén familiarizados con todo lo que es el tratamiento de aguas, etcétera. Básicamente, todos tenemos la experiencia, ¿no?, muy común de ir a casa y abrir el grifo, coger agua, lo que sea, evidentemente ir al baño. Claro, muchas veces nos podemos llegar a plantear eso de dónde viene, ¿no? Probablemente un río, un lago, algún sitio, ¿no? Viene de alguna parte, Un pozo. de un pozo, de sí, me puedo ir, bueno, hay unas tuberías, etcétera, pero normalmente eso luego a dónde va suele ser una cosa que se puede llegar a pensar menos, ¿no? Esto básicamente todas las aguas, digamos que son residuales en ese momento, una vez las usamos, pues se recogen todas de manera centralizada, también con otros set, digamos, de redes, de tuberías, y se llevan de manera conjunta, normalmente, centralizada a una planta de tratamiento de aguas residuales, como decir, el residuo sólido, ¿no? Pues se lleva a un vertedero, pues las aguas residuales se llevan a una planta de tratamiento que tiene diferentes procesos. Hay normalmente, y además la verdad que desde 1913 que tenemos prácticamente la misma tecnología en tratamiento de aguas, se ha inventado de todo, ¿eh? Nos hemos inventado miles de cosas, pero al final el tratamiento principal de las aguas residuales, que son los lodos activos, los fangos activos, esto es un invento de 1913. Y bueno, con millones de configuraciones que se han hecho para quitar unos contaminantes y otros, pero esencialmente el corazón es el mismo. Y entonces, bueno, de ahí hay, después de los lodos activos, que digamos es biotecnología, son bacterias, las bacterias se comen, digamos, la contaminación que hay en el agua, pues se separan las bacterias y lo que sale es agua limpia, digamos, agua que la idea es que esté en una calidad suficiente como para que se pueda devolver al medio. El mar, a un río, a donde sea que esté el punto de vertido, pues que esté en condiciones de que no impacte al medio receptor. Y entonces, ¿qué pasa aquí? Pues que, claro, tú ya has recogido, has tratado este agua, esto te ha costado una energía, unos químicos, etcétera. Claro, devolverla al medio es una opción en función, imagínate, muchas veces que se vierte al mar, ¿no? Pues oye, lo diluyes ahí con la salinidad, etcétera. Pero claro, una idea es volverla a utilizar, ¿vale? Y esto sería ya es cuando empezamos en el territorio de las aguas regeneradas, que es el darle una segunda vida a ese agua que ya hemos usado una vez. Y entonces aquí, pues, hablábamos, por ejemplo, ¿no?, ahora de bebérnosla. Podríamos pensar otras cosas que vamos a usar este agua. A mucha gente le sonará, por ejemplo, riego en agricultura, también baldeo en ciudades o propio riego de jardines municipales, hasta, por ejemplo, reutilización en industria, procesos industriales, y también, pues, de manera última, podríamos pensar en incluso devolverla del todo, ¿no? O sea, hacer el camino circular total y que volviera a salir de nuestro grifo cuando abrimos, ¿no? Esto es un poco la idea de lo que es el agua regenerada. Esta última cosa, por cierto, no es legal, ¿eh? Todavía. Una cosa es que yo diga que lo haría, ¿eh? Pero esto todavía no es legal. Los usos de los que estábamos hablando, sí. Estos sí que están regulados, sí tienen calidades asociadas, se puede hacer, se hace. Se debería hacer más desde mi punto de vista. Una pregunta, Marina, ¿cuánto se hace? ¿Cuánto se hace en estos usos? Exacto, pues vamos a ver.
si pensamos es decir, siempre cuando pensamos en aguas regeneradas, el que esté un poco familiarizado con este tema, nosotros siempre decimos que en España somos líderes en reutilización, en lo que se llama recurso no convencional, ¿no? O sea, lo que no es sacar agua de pozo y de embalse, etcétera. Igual porque tenemos poca. Tenemos poca, somos un país con estrés hídrico y luego de manera muy significativa tenemos un uso de agua que es el agricultural, que es Muy demandante, claro. es muy demandante. De hecho, es el 80% del agua, ¿no? que se consume. Y entonces, bueno, siendo no un uso de boca, que se dice, un uso no potable, que es tan mayoritario, pues ahí se ve la oportunidad, ¿no? Decir, oye, pues podemos nosotros utilizar el agua para irrigación. Y es el caso en muchos países del sur de Europa. Es decir, la reutilización, digamos que ha penetrado más en aquellos países con características similares a las nuestras, es decir, que tienen problemas hídricos, de escasez, que tienen consumos grandes por agricultura, estamos donde está el sol, que tienen problemas de consumo por turismo, presión de turística, y Claro. entonces han decidido, oye, pues una opción, ¿no? es hacer regeneradas. Entonces, está muy bien, es verdad, nosotros por volumen, por hectómetro cúbico, somos líderes en Europa y es verdad. Lo que pasa es que esto es como una manera un poco rara de contarlo, ¿no? Claro, en Europa hay países muy pequeños, más pequeños, hay más grandes. El número en absoluto tampoco te dice mucho, ¿no? O Eso sea, te la iba a idea decir. sería En qué porcentaje. porcentaje del Eso agua es. que vierto realmente regenero y reutilizo. Es decir, trato hasta una calidad suficiente como para poder reutilizarla y lo reutilizo. Pues esto en España es un 9%, menos de un 10%, aproximadamente un 9%. Claro, esto para el país que tenemos, ¿no? Las necesidades hídricas que tenemos, los desbalances, ¿no? Muchas veces entre cuencas y las circunstancias que tenemos parece muy poco, ¿no? O sea, Claro. diríamos, hay más oportunidad. Y tenemos, por ejemplo, yo que sé, en islas como Chipre se reutiliza un 90% del agua. Es decir, ¿quién es líder en reutilización? Hombre, sí que es verdad que en España hay muchos más proyectos de reutilización, hay muchas más instalaciones porque se reutiliza más volumen. Joder. Y es verdad que tenemos un ecosistema de conocimiento, empresas, de, digamos, cadena, pues que sí que es verdad que es puntero. Pero, hombre, a nivel de hacerlo a un nivel razonable, ¿no? Que diríamos, pues estamos bastante detrás. Siempre lo hace Desde mi mejor. punto de vista es bastante incomprensible Oye, que estemos así. Una pregunta, porque siempre que, bueno, casi todos los programas, cuando sabemos quién va a venir al programa, que, bueno, lo sabemos siempre quién va a venir, cuando nos pilla con tiempo, en el grupo de Telegram ponemos, oye, ¿qué pregunta le haríais, el grupo de Telegram que tenemos del podcast, qué pregunta le haríais a una experta en estos temas? Y creo que era Mario que nos comentaba, estoy hablando no estoy viendo las notas, no, pero creo que sí, nos decía que, cuánto, como cuánto del total, cuánto es recuperable de verdad y cuánto se va en... Es que no sabría cómo explicarlo, en plan, oye, pues para recuperar 5 litros necesitas 15 o necesitas 5,5 o se puede recuperar el 100%. ¿Cuál es la conversión? Claro, y si me has dicho que Chile recupera, Chile no, Chipre, si Chipre recupera el 90% del agua, quiere decir que prácticamente todo es recuperable. Claro, yo pienso que esta pregunta viene de una lógica de desalación. Que normalmente siempre decimos, bueno, es que claro, cuando haces una ósmosis la conversión es un 50%, con lo cual del agua que captas solamente la mitad va a ser reutilizada. En el caso de las regeneradas, por el tipo de tratamientos que son, tienes recovery, digamos, conversiones altísimas. O sea, puedes recuperar prácticamente un 100% del agua. O sea, no hay muchísimas pérdidas digamos, por ejemplo, si es verdad, si pones una ultrafiltración, pues tienes que dedicar cierta agua que sale a limpiar las membranas, tal. Sí, pero es un porcentaje muy bajo del agua que produces. ¿Y en cuanto a consumo energético? Mira, el consumo energético va a depender de muchas cosas y sobre todo tú piensa una cosa, agua regenerada, o sea, decimos agua regenerada, pero agua regenerada es un paraguas bajo el que hay aguas de muchísimas cantidades de calidades. Y cuando hablamos de aguas regeneradas, muchas veces, tratando de explicar esto, hablamos de agua a la carta.
Sí, hablamos de, vale, pero ¿qué agua quieres tú? ¿Qué agua va a salir de aquí, ¿no? Digamos, ¿qué agua necesitas? ¿Qué es lo que yo te voy a servir? En el caso de la industria, si tienes usos industriales y sobre todo algunos tipos de usos, tienes que ir a calidades muy altas, porque pues, que no puede haber precipitaciones en intercambiadores de calor, etcétera. Hay diferentes procesos que puedes tener problemas aquí. Aquí te irías a tratamientos del tipo, pues imagínate que puedes llegar a la ósmosis incluso, digamos, ósmosis ya es como un tratamiento muy... Como lo O más puedes, así. sí, que tendría un consumo energético de los más altos, ojo, muchísimo menor que la desalación, eso sí. Vale, vale. Y luego tienes tratamientos que son, lo paso por un decantador y un filtro o prácticamente desinfecto porque el agua me sale súper bien y puedo hacer baldeo de calles, por ejemplo, y prácticamente es Sí, es nada, o sea, una desinfección para y poco más, sí, ¿no? Sí, para lo que evitar sería coliformes. matar coliformes y el resto de cosas es abono, Para que llegue por a así decirlo. parámetros microbiológicos y poco más, Y el resto es ¿sabes? abono, ya está. Entonces, pensad una cosa, si estamos pensando, normalmente cuando pensamos en tratamiento de aguas y consumo energético, otra vez volvemos a las lógicas de tipo desalación, y entonces aquí es, ¿por qué la ósmosis gasta tanta energía? Es por la salinidad. Es decir, lo que está haciendo la ósmosis es separar sal de agua. Cuanta más sal, por termodinámica, más energía tienes que poner el sistema para separar ambos dos. Las aguas, digamos, que salen de la depuradora tienen una salinidad muy baja en muchos casos. Hay casos en los que tienen salinidades más altas, sí. Puede haber intrusiones en la red de drenaje, puede haber vertidos de industrias que esto tiene una cierta salinidad, ya depende, ¿no? Un poco, pero normalmente, y además nunca llegará a esa salinidad. Pero, por tanto, lo que tenéis que pensar es que será un coste, será una fracción del coste de la desalación, mucho Claro, más y bajo. aquí al final lo que me estoy imaginando es que hay de todo, porque claro, puedes necesitar un uso industrial que es súper exigente, hasta lo que dices, un uso de baldeo que realmente, pues, eliminar eso, lo que dices tú, desinfectar y ya está, ¿no? Dejar claro, explicar un poquito lo que es el baldeo, que lo hemos dicho varias veces. Ah, sí, para limpiar las calles. Eso. Esto que Digo, yo es creo que no es se eso, hace, pero tienes razón que no se hace en todos Juan, los que- sitios, ¿eh? ¿Quién tiene un problema con el baldeo? Ah, no, que es irónico, vale. Yo no lo entiendo. no me refiero a eso, me refiero a que igual no se entiende que es para limpiar las calles, porque lo hemos dicho Sí, varias hombre, veces, sí. que utilizamos el tecnicismo y a lo mejor alguna gente dice, ¿y eso qué es? Que Sí, creo, vale, creo vale. que se un entiende. asturiano no va a saber qué es el baldeo. Ya ¿Qué te es lo el digo yo. baldeo? Claro, por eso, que a lo mejor hay en ciertos sitios que sí, No, pero pensaba que te quejabas de que en tu barrio no baldean o algo, ¿sabes? no, pues ya te digo yo que no, pero bueno, no Vale, me vale. preocupa tampoco ese tema. No, pero es verdad, yo lo aprendí estudiando en Toledo, que en Toledo sí se baldea, sí se limpian las calles con baldeo y no lo conocía. Oye, y nos preguntaban también, yo creo que va un poco relacionado con este tema, por la parte de económica también, ¿vale? Porque estamos hablando también de que es un proceso a lo mejor posterior a una depuración más convencional. Entonces, un poco planteaban la dicotomía, que no sé si es real o simplemente es de ¿y si invertimos más dinero en mejorar las estaciones depuradoras que tenemos? O en poner más, porque últimamente llevamos unos años que de Europa nos caen unos palos gordísimos por no depurar. ¿Cómo ves esto? ¿Existe esa dicotomía? ¿Es independiente? Independientemente estaría muy bien mejorar las depuradoras. Hombre, a ver, que bueno, ahora mismo lo que tenemos son multas de la Comisión por no cumplir directiva marco en algunos puntos por temas variopintos. Dicho así, algunos puntos parece que es algo aislado y no son 3 puntos en España. Sí, no. Y entonces, y siempre, además, estos temas son muchas veces hay el dinero para hacer la inversión, pero es una cuestión de que hay un lío de competencias entre administraciones, si el colector era tuyo, era mío, no lo gestionaba la contrata, etcétera, que son bastante frustrantes. Y entonces, desde luego, o sea, sin depuración, sin saneamiento, bueno, primero, esto es una cosa totalmente ilegal, y segundo, que es que tampoco hay regeneración, evidentemente, ¿sabes? Si no cumple parámetros para devolver al medio, ya estamos mal, ¿no?
Pero bueno, a partir de ahí lo que sí que tienes que hacer es, dependiendo del uso que le vayas a dar, lo que se hacen son tratamientos, o sea, yo os hablaba de tratamientos hasta secundario, no sé si lo he mencionado, es tratamiento primario y tratamiento secundario. Lo que hay que hacer es, en la propia instalación, en la propia depuradora, se hace un tratamiento terciario, un tratamiento adicional, es decir, se pone una batería más de, pues esto, si son un decantador más eficiente, que te consigue separar más sólidos, más una filtración por arena, por ejemplo, y una desinfección, o se pone unas membranas, es decir, en función del uso. Y entonces lo que sería es como, digamos, una inversión en hacer ese terciario. No es nada incompatible, simplemente que hay un tratamiento, digamos, adicional. Y que no se imagine nadie que esto es como, sí, bueno, podría pasar, ¿no? O sea, que tú lo dejes en algún punto y entonces ahí se hace una instalación ad hoc para un usuario determinado. Esto también podría pasar, ¿vale? Vale, Pero vale. no es incompatible, simplemente es Un proceso resistencia en más. serie, ¿no? Claro, es un proceso Vale, más. joder, ya tenía yo dos preguntas y tenía una y ya me has hecho otra. Quería preguntarte, que ahora si quieres retomo la otra, ¿qué normativa tiene que cumplir este agua? Aunque supongo, como nos has dicho, que es un tratamiento ad hoc en cada caso de uso, supongo que la normativa, claro, esta pregunta un poco pierde fuerza porque me dirás, pues depende, no es lo mismo utilizarla para refrigerar una Sí. industria que para utilizarla en procesos químicos súper específicos. Claro, pero ¿qué normativa? ¿Hay alguna normativa que la regule lo que se está haciendo y qué parámetros tiene que cumplir así en general? Sí, esto es lo que hay es para las aguas regeneradas hay un Real Decreto que lo que te hace es que te dicta cuáles son los parámetros físico-químicos, microbiológicos que tiene que tener el agua para ciertos usos. Y entonces ahí para todos los usos regulados, los no regulados evidentemente no, ya te dice en términos de DBO, de QO, sólidos en suspensión y ya lo que son coliformes, es decir, lo que es parámetro Parásitos. microbiológico. Exacto, pues todas estas cosas que serían, digamos, riesgos microbiológicos, lo que te dice es tienes que llegar a este nivel de concentración. Luego te dicen que tiene que haber una adecuada gestión del riesgo, las instalaciones, etc. Y esto es España, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que ahora la Comisión Europea, hace nada, de hecho estamos ahora mismo en un periodo de moratoria de 3 años hasta poder implementarla, pues hasta que se ponga en vigor, digamos, ha lanzado una regulación, no directiva, regulación, que lo tiene que cumplir todo el mundo tal cual, en aguas regeneradas para usos en agricultura de irrigación, que lógicamente, digamos, es más importante a nivel regulatorio que lo que tengan los Estados miembros, es decir, gobierna por encima de lo que dice nuestra regulación. Y esta regulación va a ser más estricta en los parámetros que controla. Se van a introducir, por ejemplo, virus, que nuestra regulación no lo incluyan, y algunos parámetros, digamos, que se van a pedir eliminaciones más altas. Y luego se va a pedir un sistema de gestión de riesgo que es más complicado. O sea, es lo que decía, ¿no? Nuestro Real Decreto dice, bueno, hágase, ¿no? Una buena gestión del riesgo, etcétera. Y ahora sí que tiene que haber una identificación de puntos críticos y una gestión de todo lo que es el agua regenerada, no solamente en la instalación de regeneración, sino también a través de todos los sitios donde va, etcétera, punto de uso, y todo tiene que haber como un sistema de gestión de riesgo más global, que lo que haga es garantizar que los productos, digamos, que luego se exporten a los diferentes Estados miembros, pues son sanitariamente seguros. Y otra pregunta, ya que no irnos de este tema. Vale, hemos dicho parece que con el tema de bacterias hay la legislación es bastante potente, hay que limpiar todo antes de que salga, para que luego no nos puedan decir en Alemania que mandamos pepinos con coliformes desde España. Ahora parece que en virus también se va a hacer fuerza para no mandar pepinos manchados que luego no eran nuestros, no era nuestra culpa, pero bueno, los alemanes nos echan la culpa a nosotros.
Vale, pero y Los temas de alemanes siempre. metales pesados, tema de fosfatos, porque claro, detergentes, jabones, todo ese tema, ¿ahí hay algo? Porque claro, yo estoy pensando que para regar, bueno, pero si es para beber, no creo que sea muy sano estar bebiendo ese tipo de agua con esos contaminantes. ¿Hay A ver, alguna legislación ahí, algo que se controle ahí o no? no, o sea, los que se controlan son más los parámetros que te digo, pero tenéis que tener en cuenta cuando se llega a estos parámetros macro, digamos, tú puedes seguir miles de millones de parámetros, ¿no? Pero hay que ser también razonable, es decir, qué hay y qué tratamiento se le está haciendo y qué es lo que realmente yo tengo que seguir. Para cuando se hacen los tratamientos, para este tipo de usos, el agua tiene, digamos, unos parámetros adecuados, ¿no? Ahora la Comisión Europea sí que está como, no sé si lo habéis escuchado, con la estrategia, bueno, por supuesto se lanzó todo lo que es el Green Deal, con todos sus ejes, etcétera. Uno de los ejes muy importantes que tiene la Comisión Europea es lo que se llama Zero Pollution, no sé si cero contaminación. Y entonces lo que está intentando hacer la Comisión Europea aquí es identificar cuál es el origen y destino y cómo van los contaminantes de todo tipo circulando a través de los alimentos al suelo, a la comida, al medio, a las personas, etc. Y aquí se harán, digamos, esfuerzos más fuertes de trazar muchas cosas que, yo qué sé, imposible ya de trazar, ¿no? Pero bueno, y yo ya hago un poco mi perspectiva de la regulación que tenemos en España versus la nueva regulación europea y un poco todas estas cosas. Ese comentario que tú has hecho apunta a una cosa que es lo que todo el mundo piensa, pero que al final es también una bipolaridad. Yo quiero que una cosa que yo reutilizo, y sobre todo siendo agua y habiendo riesgo, porque tiene muchas cosas, tiene contaminantes, ¿qué tendrá? Dios mío, ¿no? Hay un esfuerzo Hormonas. como, claro, hormonas, los peces se han vuelto no sé qué, todo esto. Eso te requiere un esfuerzo regulatorio de control, ¿vale? Ese esfuerzo regulatorio de control y de gestión de riesgo y de seguimiento de parámetros te impone una complejidad hacer eso, te impone un coste, te impone unas autorizaciones, te impone diferentes niveles de reporting a diferentes administraciones. Hace en un momento determinado que una cosa sea o pueda ser absolutamente imposible de hacer. ¿Por qué? Porque estás perdido en el Mare magnum ¿sabes? de normativa. En el mare magnum de parámetros y gestión que te involucra todo esto. Y por otro lado, por el lado medioambiental y por el lado de, oye, tenemos que empezar a meter residuos en las cadenas de valor, queremos llegar a 2050 descarbonizados y tal, Residuo cero. y residuo cero y todo, que estás intentando incentivar a la misma vez esas cosas, con lo cual estás intentando flexibilizar aquellos mecanismos que te permitan pues eso, tener concesiones de uso fáciles o poder meterlas en cadenas de valor complejas, etc. Pues estas dos cosas no se llevan bien, ¿sabes? O sea, al final es... La manta corta, ¿no? ¿Cuál es el punto medio que nos lleva a una situación razonable? Y aquí, para mí, nosotros llevamos reutilizando aguas en España, sí, muchísimos años. Llevamos exportando a los Estados miembros alimentos y bueno, pasó lo de los pepinos, parece, cuántos kilos de, en fin, y ni siquiera era, ¿no? Ostras, en base a la evidencia empírica, por lo menos, podemos decir, ostras, parece poco intuitivo para cualquiera que hayamos lanzado una regulación para fomentar la reutilización, que el objetivo es, primera línea, fomentar la reutilización en los Estados miembros, y que lo siguiente que pasa es que nos encontremos en un periodo de 3 años que tenemos que hacer esto y que lo que ya está diciendo todo el mundo es que, claro, con la instalación que yo tengo ahora, lo que yo estoy haciendo ahora, yo no puedo regenerar en 3 años. Es decir, voy a tener que dejar de hacerlo. Con lo cual, pues eso, ¿no? O sea, hay que tener un enfoque, yo creo que muchas veces más holístico, es decir, ¿cuál es el problema que queremos solucionar? Yo coincido con todos los puntos de riesgo, etcétera, ¿eh? Lo que pasa es que también, ya te digo, y sobre todo usos muy consolidados, ¿sabes? La agricultura es un uso consolidado, no sé. Yo no me preocupo y hay miles de millones de estudios aparte, pero yo no me preocupo de, pues eso.
Y ahí cabe, ¿no? El comentario de los alemanes de qué pasa, ¿no? O sea, para los alemanes es muy cómodo poner ¿sabes? Al final todo lo que son regulaciones de Parlamento Europeo se votan entre todos los Estados miembros. Hay Estados miembros que tienen más peso, hay otros que tienen menos peso. Evidentemente, ciertos países no de Europa lo que son es puros receptores y lo que les interesa es, oye, no. Aquí todo perfectísimo. Aquí claro. todo, ¿no? O sea, métemelo todo. Y a nosotros lo que nos interesa es decir, ostras, ya, pero nosotros por la situación hídrica que tenemos en nuestros países necesitamos tener como mecanismos que nos permitan regenerar y reutilizar, ¿no? Entonces, aquí, vale, pues... y vamos y pensando un poco a la española, ¿vale? Voy a juntar una pregunta que nos había hecho Mario con el típico comentario español buscándole la vuelta. ¿Y si hacemos esta regeneración de aguas, pues por ejemplo, a través de un lagunaje, con unas plantas, con una percolación, con un filtro, una filtración natural, entre comillas, muchas comillas, y lo vendemos como agua ni siquiera regenerada, agua propia de que hemos captado en el terreno? Eso no es ninguna vuelta, eso está pasando. Es que me lo suponía. Eso, claro, hay muchísimas captaciones de potabilizadora muy cerca de donde está el punto de vertido de la DAR, infiltraciones en acuífero, etcétera. Pero esto una vez que pasa por el medio, ¿no? Perdemos un poco la trazabilidad. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues no sabemos. Pasó al medio. Está ahí. Claro, entonces es una cosa muy, muy rara. Porque, sí, que a lo mejor nos estamos haciendo trampas al solitario. Estamos con haciendo ciertas líos. normas, estamos bebiendo ya agua regenerada, claro. pero nos estamos poniendo muy finos con el agua de... Oye, pues a lo mejor es una forma de evitar los problemas regulatorios. No, esto no es agua regenerada. Esto es agua cogida del río. Cierto que 3 kilómetros más abajo, pero es agua del río. Se hace con esa verdadera intención. Que justo fuera de micro hablaba con Enoch de otro tema, que ya con este vamos a cerrar. Es que, oye, ¿nos bebemos el agua regenerada, sí o no? Y de cachondeo Enoch y yo decíamos, en muchos pueblos sí. O sea, se vierte al río y 5 kilómetros más abajo se coge agua del río y se bebe, con lo cual, sí, ha pasado por 5 kilómetros. Es un uso medioambiental, es como un agua regenerada de uso medioambiental que nos permite mantener los caudales ecológicos. Y vaya, aquí hay un río, ¿no? O sea, de repente, aquí hay un río. Son ríos que solamente existen porque está la depuradora ahí echando agua, ¿no? Entonces, pero hay un río de repente. Y entonces pues captas y potabilizas, pero esto convive en nuestra cabeza perfectamente. Pero esto se hace. O sea, hay gente que esté bebiendo este tipo de agua, ¿no? En plan, soltar una depuradora unos cuantos kilómetros más arriba. Sí, en muchos casos, a ver, yo no te diría que es pura, o sea, no hemos dado de que sea puramente, ¿no? Sí, siempre dicen la dilución es la solución a la contaminación, ¿no? Pues es un poco como se mezcla con más caudal, digamos, entonces ya esa mezcla, pues etcétera. Si estamos hablando de temas, por ejemplo, de yo qué sé, pues hay un lagunaje o hay X, ¿no? Que tú sabes que aquello infiltra en terreno, bien. También es verdad que el propio suelo es un filtro. Exacto. Entonces, bueno, a ver, no es que te estés bebiendo agua regenerada, pero sí que hay muchos casos, ¿no? Que dices, bueno, lo pasas por el medio ambiente y ya está. Bueno. Si esto se hace de manera planificada, sabiendo que queremos utilizar tanto y que queremos tal, pues oye, conseguiremos más, ¿no? Yo creo que es un poco la idea. Vale, y ahora volviendo a la pregunta al inicio, ¿es viable lo de beber agua esta reutilizada o regenerada? ¿Es viable? Sí. ¿Se va a hacer en algún momento? Vamos, yo espero que sí. Espero que sí. Y que me llamen, para esto. Cualquier gobierno, sí, se ha hecho ya. Se ha hecho en Namibia. Se ha hecho. Si vieras el tren tecnológico se te va la olla. O sea, aquello es como seguridad, ¿no? O sea, yo te aseguro que el agua que tú bebes de cualquier otro sitio va a ser menos segura que eso. O sea, como y más en Namibia. Multibarrera, ¿sabes? Y entonces estaban bebiendo reutilización potable directa. Lo que estábamos hablando antes era reutilización potable indirecta, ¿vale? La reutilización potable directa, es decir, sale
lo meto por un tratamiento y te lo bebes, esto se ha hecho ya. Y vamos, pensad que vamos, para mí tiene muchísimo sentido, ¿eh? Porque al final, ¿qué más te da? En Singapur decían one water, el agua es agua, o sea, mientras H2O y que punto. cumpla parámetros, ¿qué más te da dónde viene este agua? O sea, pues yo qué sé, del mar Adriático que se evaporó, ¿qué más me da? Entonces, esto es un poco la idea. Bueno, Enoch, vamos Pues cerrando. genial, vamos. Bueno, Antes Os he de convencido despedirte. un poco. Sí, vamos. sí. A mí me tienes convencidísimo. Yo a Tú tope te ya. unes también al ya Samsung. 4 sí, yo vasos, también. ya no 2, o sea, ya con uno, ya con un vaso no, ya el segundo ya va bien. Que haznos un poquito de spam de valor antes de despedirte, Marina. ¿Dónde te podemos encontrar? No sé, en Twitter o yo qué sé, o si tienes alguna web, en LinkedIn, yo qué sé. Sí. Un podcast. Bueno, a ver, estoy en LinkedIn como casi toda la humanidad. Y ahí, bueno, pues hay información. Lo que realmente utilizo es mucho Twitter, ¿vale? Y estoy en @marinaarnaldoso. Y bueno, pues muy bien, por ahí. Y luego tenemos un podcast de esta red, ¡chan!, que es Haciendo Aguas, @Haciendo Aguas, que bueno, si queréis saber un poquito más de agua, pues ahí estamos con otros 2 de mis compañeros y esto. Que de ese programa que hicisteis hace 2 semanas fue de donde salió la idea de hacer el programa de hoy. Así que muchas gracias, Marina. Ha sido un placer. Muchísimas gracias por pasarte por aquí. Muchas gracias. A vosotros. Hasta luego. Bueno, Enoch, y después de haber quedado claro que nos beberíamos un vaso de agua según sale de una planta de tratamiento de una planta depuradora de aguas residuales, Luis, cuando escuches esto ya lo entenderás. Vamos con la sección de Heinova, que tenemos ya aquí a nuestro amigo Luis Quesada, que ya sabéis, director de Heinova. Muy buenas, Luis, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas, Luis. Ya sabes, programa 112, Luis. Luego te lo escuchas y ya entenderás esto del vaso de agua. Hecho. Pero hoy no vamos a hablar de vasos de agua, sino vamos a seguir por la línea de la fotovoltaica, que me encanta. Ya tendré que hacer otro charco. Sí, es un tema curioso y que está evidentemente en boga. Entonces, hablando de fotovoltaica, estudios de impacto ambiental de fotovoltaica. Sí. ¿Lo que es eso? Bueno, un canal así, pues ya es lógico que, bueno, los oyentes de este canal seguro que ya saben más o menos lo que es un estudio de impacto ambiental, en el cual se identifican y se valoran el impacto que tiene el proyecto, en este caso la implantación de una planta solar fotovoltaica en una zona, y qué medidas de integración integración, de mitigación, de compensación, podemos trabajar a la hora de poder hacer este plan, este parque. Vale, ¿y qué diferencias tiene con los porque claro, vosotros habéis hecho este tipo de cosas, ¿qué diferencias tiene con un estudio de impacto ambiental, por ejemplo, del otro gran bloque de renovables que son la parte de aerogeneradores? ¿Qué diferencias hay qué diferencia uno del otro? A ver, evidentemente el tipo de proyecto no es el mismo, ¿vale? Aunque está enfocado evidentemente a todo lo que es energía, ¿vale? Que la justificación normalmente suele ser muy parecida, ¿no? La justificación de cumplir los horizontes 2030, etcétera, de energías y de seguir hacia una descarbonización, pero las variables que contemplan pues son diferentes. No es el mismo impacto el que tiene un parque eólico, ¿vale? En el que tenemos bichos casi 200 metros hasta pala, que el de una planta solar fotovoltaica en la que, bueno, pues a lo mejor tenemos placas que llegan a las 4 metros, 4 metros y medio, 4 o 5 metros, bueno, los 5 metros yo creo que ya no llega ninguna, depende de la disposición, pero evidentemente los impactos son diferentes. Las plantas son mucho más extensivas en el suelo, los parques al final son un monigote que plantan ahí y
uno de los impactos más grandes que tienen, evidentemente, también son los accesos, ¿no? Que a lo mejor muchas veces que tienen que abrir todos los accesos para subir esos aerogeneradores hasta arriba. Es decir, hay que contemplar, dentro del estudio de impacto ambiental, ya sabéis que hay que contemplar pues, todas las fases, la fase de construcción, la fase de funcionamiento, la fase de desmantelamiento. Y al final, pues cada uno pues, tiene unas particularidades diferentes, pero el contenido del estudio de impacto ambiental está definido y todos tienen que ser iguales. O sea, todos van a tener los mismos puntos y todos van a tener que seguirlo igual. Las variables va a ser lo que diferencian entre unos y otros. Imagino, porque ya lo he visto en varios sitios, que temas de desmantelamiento, ¿tú conoces de algún caso? Porque yo creo que igual empiezan ya a caducar algunos. Es que... Y no sé si... Es que no he visto todavía noticias de ninguno. No, normalmente lo que suelen hacer, ¿vale? Lo que yo conozco, suelen acabar repotenciando. Es decir, cuando ya han pasado ciertos años, lo que hacen es pedir una ampliación, pedir un nuevo proyecto, hacer un nuevo proyecto en el cual ese molino lo que hacen es cambiarlo, ¿vale? En esa repotenciación muchas veces lo que hacen es quitar varios molinos para poner un más grande, ¿vale? Quitan molinos que antes generaban, pues, no sé, pues 2 y ahora pues con un solo molino generan esos 2, ¿vale? Eso es más o menos lo que se está haciendo en estos momentos. Aprovechando ya el impacto visual, o sea, como os decía, ya están aquí, pues, ¿sabes? ¿Y en fotovoltaica? En fotovoltaica yo no sé si hay tiempo a quitar ninguno. O sea, esos están, además tú date cuenta que la financiación de esos proyectos van a 20, 30 años mínimo, ¿sabes? Seguramente. O sea, que a lo mejor van más a más largo plazo y todavía no... Sí. Bueno, en realidad casi todos los proyectos van a eso, pero fotovoltaica yo creo que no se han quitado ninguno. No se ha quitado ninguno que yo sepa que haya sido aprobado. Otra cosa es que no haya sido aprobado, que haya tirado por el camino en medio, bueno. y que haya llegado ahí el inspector y haya dicho hola y se os haya llevado por delante. Pero bueno, que hayan sido implementados, por ejemplo, antes del decretazo en 2008-2009, cuando se fue todo al pique, que justo antes había venido también una revolución, ¿vale? Y ya se llegó el impuesto al sol, etcétera. Pues esos yo creo que siguen en funcionamiento, ¿sabes? En todo caso, lo que han hecho ha sido hacer más grandes, ¿no? Ampliaciones, pero quitarlos yo lo dudo. Habrán cambiado a lo mejor por placas más eficientes, ese tipo de cuestiones sí, pero los que están, que yo sepa, no. Desmontar todavía ninguno, ¿no? No. Te das cuenta que las placas se han cambiado, una burrada. O sea, sí, no sé, que se mejorarán y se han desmontado lo que tú dices, no porque haya acabado la concesión, sino porque ha mejorado tanto la tecnología que merezca la pena cambiar. Claro, efectivamente. Bueno, ¿no? ¿Alguna cosita más que preguntarle a Luis? Estaba pensando porque ha dicho una cosa muy interesante, y es que los proyectos de fotovoltaica, pues obviamente son grandes, son extensiones. Sí, claro. Y esto tiene que ser un impacto para el territorio también interesante, no ya, o sea, de uso, no ya hablamos de... No, de hecho es el mayor impacto que tiene es el consumo del suelo, el uso del suelo, porque al final estás cambiando ese uso del suelo. Y es muy extensivo. Tú date cuenta que tenemos parques, pero que son enormes, de más de 100 hectáreas. O sea, todos que pasan de 100 hectáreas, tú calcula a 2 hectáreas por mega, más o menos, pues a partir de ahí, parques de 80, 90, pues imagínate, es que son mares, o sea, son lagunas enteras. De hecho, bueno, muchas veces un efecto visual óptico agradable que tienen estos parques es que de lejanía, o sea, cuando estás muy lejos parecen pues que son charcas, porque son zonas pues que son, pues eso, ¿no? Como laguitos, como zonas húmedas. En el programa que hicimos hablando de esto, en el 110, si no recuerdo mal, uno de los impactos sobre la fauna es que había reportado ya casos de patos que se mataban, que se pegaban contra las placas. Claro, porque llegan así desde lejos, van directos, ¿sabes? Pero visualmente es otra forma. Tú date cuenta que a medida que vamos pasando el tiempo, cada vez vamos reportando impactos diferentes. No es el mismo conocimiento que tenemos de los impactos producidos de estos proyectos hace 10 años, claro, ¿vale? Que los que tenemos ahora, ¿sabes? Los estudios de biofauna, que la gente dice, hostia, pero los estudios de biofauna, pero un parque fotovoltaico,
¿Por qué tiene que tener un estudio de bifauna? Si es que no. Bueno, pues a lo mejor es que resulta que estás poniendo ese parque en una zona de campeo, una zona en los que hay nidos, etcétera. O que zonas en los que es una zona, si los vuelos que se registran en el estudio de bifauna pues son muy bajos, ¿qué pasa? Pues que se estampan contra las placas, ¿sabes? Es que son cosas que poco a poco se van conociendo con los estudios que se están haciendo en la investigación. Es muy importante. Nada, que se sigan haciendo y espero que cada vez se mejoren esos estudios, porque seguro que lo que hacéis ahora será cutre, entre comillas, a lo que se va a pedir dentro de 10 años, y espero que así sea. Que la cosa vaya mejorando, porque no... Efectivamente. Sí. Muy bien, oye, pues muchas gracias, Luis. Gracias a vosotros, como siempre. Venga, pues hasta la próxima, Luis. Y recuerda que esta sección te llega gracias a nuestro patrocinador, a GeoInnova. Profesionales expertos en territorio y medio ambiente. Y que puedes encontrar en www.geoinnova.org. Venga, no, que si nos damos prisa, hoy lo hacemos en menos de una hora. Ahora tengo que ver cuándo hago los cortes, pero creo que vamos en menos de una hora. Venga, pues vamos a hacer rapidito una recomendación de podcast que, como no podía ser de otra manera, vamos a recomendar el podcast de Haciendo Aguas. De nuestra invitada Marina y de sus dos compañeros, que sus nombres Luis y... Ay, nunca me acuerdo. Me cago en la leche. Luis, Marina y la otra persona del podcast. Perdónanos, y fíjate que es de nuestra red, pero... Y es un poco que escuchamos, pero bueno, hay veces que se olvidan los nombres. Perdona por haberte pillado así, no, nada. Y tú estuviste invitado a ese podcast, ¿no? Y aún así no te acuerdas de cómo se llamaba. Sí, es que le hagas, es que no me da la vida. Venga, anda, Alejandro. No, Alejandro, perdónalo que no he estado buscándolo, ¿eh? No estaba alargando yo la conversación para que lo buscara. No, por supuesto que no. Ya venía a la cabeza. Venga, anda, cierro. Venga, vámonos. Recuerda que este podcast pertenece a la red de podcast Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Y muchas gracias por compartir el programa, por los comentarios que nos dejáis en redes sociales, por seguir también a Haciendo Aguas, que seguro que ahora lo vais a seguir y antes no lo seguíais. Si antes no lo seguíais, lo vais a seguir ahora. Nada, que muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a la gente de nuestro grupo de Telegram, que ahora solo hablamos de los programas y aún así la gente respeta. Y hablamos de los programas y guay, el grupo de Telegram de Actualidad y Empleo Ambiental. Preguntas muy chulas. Y nada, Enoch. Te esperamos en el siguiente programa de Actualidad y Empleo Ambiental. Nos escuchamos. Adiós.